Bueno, bienvenidos a este programa dentro de Vino por el Desarrollo, este ciclo Nuevos Consensos. Mi nombre es Gonzalo Vilarde, soy economista. Me acompañan Lucía Sirmi y Eduardo Crespo. Juntos vamos a hacer este ciclo que va a tener 4 programas, en los cuales en estos 4 programas vamos a invitar a diferentes economistas a hablar de 3 temas que entendemos son muy relevantes para la economía argentina: moneda, Estado y crecimiento e inserción internacional. Estos temas obviamente no son los únicos temas relevantes de la economía argentina, pero sí son 3 temas que están hace rato en el debate público y sobre todo con más fuerza a partir de la llegada del presidente Milei y sus posiciones extremas en relación a estos temas. Este primer programa va a ser diferente a los programas que vienen. En este primer programa, a los 3, vamos a hacer el doble rol de moderadores y presentadores de cada tema y también de invitados. Y en los programas que vienen, cada uno de nosotros va a moderar, va a conducir un programa en el cual vamos a invitar a diferentes economistas a hablar de los mismos temas, economistas a los cuales les vamos a adelantar antes los temas y algunas preguntas posibles como para que las puedan pensar. El primer eje con el que vamos a arrancar es crecimiento e inserción internacional, y en este caso ese eje lo va a moderar Eduardo y nos lo va a introducir. Bueno, encantado de participar de este ciclo con Lucía, con Gonzalo. Bueno, en principio, digamos, vamos a partir de lo más general, ¿no? Vamos a partir del contexto internacional, que me parece, por lo menos en mi opinión, es desde donde se debe partir, digamos, de lo general a lo particular. Hago un breve resumen de cómo veo el panorama internacional y, bueno, tengo unas preguntas, digamos, para ustedes. Por lo menos como lo veo yo, si uno toma el mundo desde los años 80 aproximadamente, que más o menos en América Latina coincide con la crisis de la deuda, años 82 en adelante, uno puede extender el proceso desde los años 70, tuvimos un proceso de globalización, de apertura financiera, de apertura comercial. En ese contexto comienzan a entrar en crisis los viejos regímenes de sustitución de importaciones, digamos que desde el periodo de entreguerras habían dominado las políticas económicas, con diferentes matices, con diferentes características, habían dominado las políticas económicas en la región y diría que en la mayor parte de la periferia mundial, ¿no? Ese periodo de globalización, en general, si uno mira, tomemos América Latina, los países que más habían avanzado en la industrialización, México, Brasil fundamentalmente, tercer puesto, para decirlo así, medalla de bronce Argentina, y el resto en general bastante poco, pero en principio, digamos, a partir de ahí diría que la performance de los países más industrializados de la región comenzó a ser bastante mala. Digamos, si uno toma, por ejemplo, PIB per cápita de Brasil y los separa por regiones, las zonas más industrializadas, San Pablo, Río de Janeiro, prácticamente no tienen un crecimiento per cápita en las últimas décadas. Y lo mismo podemos decir de México, Argentina y en general diría de casi toda la periferia. En ese contexto, si bien al principio no era muy evidente, comienza a aparecer fundamentalmente las economías asiáticas, China en particular, un desarrollo económico monumental si uno lo compara, digamos, lo que tenemos hoy con lo que teníamos 40 años atrás, escalas de producción gigantescas, una capacidad para ascender en las cadenas globales de valor extraordinaria, una capacidad de, digamos, coordinar fuerzas productivas en función de grandes proyectos de desarrollo por parte de sus estados, mano de obra barata, ¿no? Es decir, todo eso combinado además con mano de obra barata, diríamos también, digamos, con estados que no están sujetos a un ciclo electoral, digamos, que tienen un horizonte más de largo plazo. En ese contexto diría, no solo la periferia mundial, sino que fundamentalmente esto se hizo más visible en las últimas décadas, diría, los últimos 15 años, desde la crisis internacional 2008-2009 fue mucho más evidente. Esto también pone en jaque el proceso de industrialización que durante 150 años anteriores habían tenido, digamos, los países de Europa, Estados Unidos y demás. Es decir, en principio está reestructurando el orden internacional, ¿no? Entonces,
una de las preguntas que me parece que cabría hacer para el programa, me parece que es una de las preguntas fundamentales, es ¿qué se puede hacer en este mundo? Diría, en el caso argentino no fue particularmente mal, no fue mucho peor que el resto, incluso de la región. Es decir, entre estos países industrializados a los que les fue peor, fuimos a los que nos fue más mal que todos, digamos, ¿no? Y contrariamente, los países que nunca se habían industrializado, los países que eran más bien exportadores de materias primas, que nunca pasaron de ese nivel, justamente por el mismo proceso, se dieron bastante mejor desde los 2000 para acá. Tomemos cualquier caso, Chile, Perú, Colombia, incluso Paraguay, digamos, le fue muchísimo mejor que a los países más industrializados, ¿no? Bueno, ahí, digamos, bien, y esto es muy parecido a un proceso que ya habíamos visto en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando se produce la revolución industrial, digamos, en Europa, primero en Inglaterra, después en el continente europeo, después cruza el Atlántico hacia Estados Unidos, les va mucho peor a los países que ya tenían manufacturas desarrolladas, caso de la India y China, es el caso más dramático, digamos, que se pierden sus manufacturas, incluso en algunos casos, el caso de la India, sufren un proceso de desurbanización, y en cambio los países que no tenían nada, digamos, en términos de desarrollos relativos, como territorio argentino, digo territorio, porque ni siquiera, digamos, todavía estaba consolidado como país, comienza a insertarse de manera bastante más virtuosa, digamos, lo que uno puede ver en Asia. Hoy tenemos el resultado opuesto, una Asia que se industrializa y que, no quiero exagerar, tiende a desindustrializar el resto, ¿no? Bueno, la pregunta que tenía para vos, Gonzalo, es, en este contexto, ¿no? En donde, por lo menos en mi opinión, la industrialización, tal como la conocíamos en el pasado, es bastante más difícil. Y parecen encontrar muchas más oportunidades las actividades vinculadas con las materias primas, con los recursos naturales. Alcanza con Vaca Muerta, con el litio, con la minería. ¿Dónde pondríamos al conurbano, por ejemplo, en un contexto como este? Me gustaría ahí ver tu opinión. A ver, la primera respuesta es no. Hay una realidad. El desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo de la minería en Argentina, si ocurre y si continúa el proceso que se viene observando, sobre todo de Vaca Muerta, ya en inversiones concretas, y en minería muchos proyectos que están en ejecución avanzada, sería una excelente noticia para el país. Ahora, cuando uno mira las proyecciones más optimistas vinculadas a las exportaciones de energía y minería, y cuando uno las proyecta al 2030, en el mejor de los casos podríamos pasar de tener exportaciones totales de 90.000 millones de dólares a casi 160.000 millones de dólares, lo cual sería una noticia espectacular. Ahora, otra manera de mirar el número 160.000 millones de dólares, que repito es una estimación optimista respecto a las exportaciones argentinas, es mirarlo en términos per cápita. Si miramos ese total en términos per cápita, Argentina, en el mejor escenario, este escenario del 2030, de exportar 160.000 millones de dólares, estaría exportando 3.000 dólares per cápita. Para tener un ejemplo de comparación, Canadá y Australia, que sí son países que viven bien de sus recursos naturales, exportan arriba de 15.000 dólares per cápita. México, Chile exportan 5.000 dólares per cápita, España 13.000, Alemania 24.000. Entonces, sería una buena noticia, una excelente noticia si se aumentan las exportaciones. Ahora con eso no alcanza por el conurbano. Sí o sí la Argentina necesita desarrollar su industria, sí o sí necesita desarrollar sus servicios. Si no, lo único que va a terminar pasando es que tengamos algunos enclaves con algún nivel de desarrollo y el resto de la Argentina continuando en esta decadencia en la que venimos hace varios años. Bien, bueno, en ese contexto también, bueno, le preguntaría a Lucía, digamos, ¿qué te parecieron las políticas industriales? Tomemos periodo largo, sin tantas distinciones de gobierno, esto lo podrás hacer vos, las políticas industriales de lo que va del siglo, digamos, 2003 para acá, para poner una fecha, ¿cómo las ves? Porque se habla mucho, ¿no? El Estado presente, el Estado planificador, de discursos estamos repletos, pero digamos, si tenemos que hacer un saldo de lo que ocurrió, ¿cómo la ves? Bien, primero que nada, gracias por la invitación a Vienos por el Desarrollo a estar en este ciclo, a estar con ustedes, con Eduardo, con Gonza. Me parece que es un momento en el cual la heterodoxia económica en general
muy vinculada con el activismo también en Argentina, necesita construir estos nuevos consensos y también aprendiendo de la historia reciente, porque es lo que vos, un poco de tu pregunta es, hay una historia reciente, como siempre en Argentina, interrumpida en esos procesos, pero cuando la historia ocurre y llevamos adelante este tipo de procesos, algo aprendemos de eso. Si no, si tenemos el eslogan intacto como lo teníamos hace 50 años, entonces, ¿qué pasó en el medio? Que no aprendimos nada de eso. Creo que es el momento para hacerlo y me alegra que este sea un espacio que convoque a esa conversación. Creo que es necesario, sobre todo, para no estar solamente en un lugar reactivo a lo que va haciendo Milei, sino también propositivo para la sociedad, ¿no? Y te escuchaba, Eduardo, y pienso, sí, seguro que yo creo que la industria y el crecimiento de la industria es condición necesaria y no es condición suficiente, ¿no? Todos esos países que aún así hoy están viendo crecer a Asia siguen invirtiendo en política industrial. De hecho, en los últimos 10 años el peso de las políticas industriales en el total de las políticas a nivel mundial se duplicó, ¿no? Pasó del 20% al 50% de las políticas, y los países con mejor calidad de vida hacen 5 veces más política industrial que los países que no, ¿no? Y en Argentina, con todos sus problemas, cuando crece la industria, se distribuye mejor el PBI en términos federales y no deja de ser el tipo de trabajo con mayor probabilidad de tener registración y uno de los sectores que más invierte en ciencia y tecnología, ¿no? Dicho eso, la verdad es que Milei obviamente está desarmando ese entramado, y eso no quiere decir que ese entramado de políticas era perfecto, ¿no? Para nada. Una de las revisiones que nosotros hacemos con Futuros Mejores, que es un espacio que venimos pensando un poco esta política desde la experiencia también en la gestión, es que todos queremos el ideal de, sobre todo, variar la estructura productiva, porque como vos decías, necesitamos exportar más y además necesitamos diversificarnos en las exportaciones. Pero vemos que en sectores que se han protegido durante mucho tiempo le hemos dado mucha zanahoria y poca revisión, ¿no? De eso de qué ocurrió con esos tiempos de protección que yo te di, con esos financiamientos a tasa negativa que te di. Bueno, todo eso, ¿en qué te aportó a generar una diversificación productiva, una autonomía productiva, a generar mayor exportación? Y probablemente para adelante no es necesario hacerlo con todos los sectores por igual, sino quizás elegir un poco más cuáles son esos ganadores, con toda la discusión económica que hay detrás de esto de elegir algunos ganadores. Pero seguramente Argentina tiene algunas posibilidades claras en economía del conocimiento, en la agroindustria, y en algunos otros sectores quizás ya no es tan eficiente para el Estado invertir porque o no tiene tanta incidencia en la generación de puestos de trabajo o lo hace insostenible en el mediano plazo. Obviamente que la política macroeconómica es central para el marco en donde puede avanzar esa industria, pero, y esto nosotros le insistimos mucho, hay que reclamar un poco el concepto de orden macroeconómico desde un lugar heterodoxo también para desarrollar esa industria. Porque también en el último tiempo nos ha pasado, entre otras cosas, que muchos de esos sectores productivos, en la previa de Milei, también encontraban un costado más rentable en lo financiero o incluso arbitrando con brechas que en el desarrollo que tenían que hacer de esa variación de la estructura productiva. Y en esa lectura también hacemos una crítica de esta lógica a veces de tasas negativas de crédito cuando nuestro entramado productivo reacciona mucho más a veces al nivel de actividad que a esas facilidades financieras, y esas tasas negativas muchas veces apuntalaban o hacían girar todavía más rápido la rueda con el dólar más que ampliar esa estructura productiva que queremos cambiar. Así que yo creo que ya hay mucho, y también otra discusión para dar es la de los insumos difundidos que exporta Argentina, pero que terminan encareciendo mucho la cadena productiva hacia dentro de Argentina, sectores a los que también el Estado subsidia de alguna forma. Entonces, tensionar un poco más ahí qué damos y qué recibimos con cada uno de esos sectores. O sea, yo diría, alguna vez lo dijo en su momento nuestra expresidenta, la sintonía fina, después todo se fue para cualquier lado, pero para mí esa palabra hay que recuperarla y ampliarla para que no sea solamente de un sector, porque hay algo de eso para hacer. Creo que el gobierno argentino, el Estado argentino, tiene, ahora ni hablar, porque Milei no tiene ni planificación, ni Estado, ni ninguna cosa, ni interés en desarrollar ninguno de estos sectores, ni que Argentina ocupe otro lugar en el mundo, pero creo que siempre hay algo en la Argentina, en la gestión pública, anti-planificación y anti-evaluación, ¿no? Como que si hay algo de planificación, bueno, es un PowerPoint, pero la política no pasa por ahí. Y la evaluación como un momento donde yo podría mostrar una debilidad política. Parece que eso no está igual de presente en otros países y que es posible transformar acá y que lo necesitamos si queremos profundizar
bueno, esa verdadera sustitución de importaciones que va transformando el contenido en el tiempo, ¿no? Es decir, un plan y una evaluación de resultados. Sí, elección de ganadores. No generalizados, sino elegir en qué sectores ¿Y por podemos qué? tener chances, claro. Y una pregunta para los dos, digamos, porque hablamos, bueno, cuando comparamos con el mundo asiático, dijimos escala, dijimos planificación, dijimos salarios, pero infraestructura. A ver, ¿cómo ven ese tema? Porque, a ver, si uno, no sé, no tengo los números, seguramente ustedes están más informados que yo, cuál es el porcentaje de gasto en infraestructura hoy de la Argentina, pero debe ser bajísimo. Es muy bueno. Obviamente pasamos por problemas financieros, pero no se puede competir sin infraestructura. Cualquiera de estos países exitosos, cuando ustedes miran, gasto en infraestructura ronda el 10% del PBI. Entonces, ¿cómo ven ese tema? La infraestructura es central en un país. Y nosotros tenemos serios problemas del Estado para financiar y para ejecutar la concreción de infraestructuras públicas necesarias. Uno se cansa de ver ejemplos de obras que quedaron a mitad de camino, obras que se van a terminar en 5 años y no se termina nunca. El soterramiento del Sarmiento. 400 millones de dólares, ¿no? Y ahora lo único que quedó es la máquina y un túnel a mitad de camino. Pero no es solo eso, es eso, son trenes que no andan, son rutas que les falta doble trocha, son centrales hidroeléctricas que tenemos el financiamiento y tendríamos que terminar en 5 años y pasan los 5 años y no hay nada. La dimensión de la infraestructura pública es central, pero eso me parece que pone en debate otro de los ejes que después vamos a charlar, que es el tema del Estado. Ahí el Estado es un actor central y tenemos un Estado con serias deficiencias a la hora de ser eficaz y eficiente, entre otras cosas para que tengamos una mejor infraestructura que no solo hace al desarrollo económico, también hace a la calidad de vida de todos. No poder viajar en horario, no poder viajar en un tren que llegue, que tenga cierta frecuencia, que la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires tenga la misma extensión desde hace 10, 15, 20 años. Que haya lugares en Argentina donde no haya agua potable, es insoportable estar así. Entonces, me parece que, bueno, eso lo vamos a hablar cuando hablemos del Estado, pero la dimensión de la infraestructura hace el desarrollo económico y hace el desarrollo de la sociedad. Y ahí tenemos un problema grave. Y bienestar, ¿no? Sí, claro. Lucía. Mira, en 2024 una de las partidas donde más terminó ajustando Milei, digamos, desde la llamada motosierra, no la licuadora, fue finalmente los gastos de capital y entre ellos la infraestructura. En todos los sentidos, ¿no? El gasto público siempre es lo más volátil, ¿no? Lo primero que se corta es infraestructura. Sí, en múltiples sentidos. Yo sé desde los jardines de infantes que dejaron construir, pero también los caminos, y no hasta hace pocas semanas estábamos discutiendo si era necesario o no vialidad nacional, ¿no? O sea, ese es el marco. Y yo creo que a veces la gente no conecta tanto cuando uno dice, bueno, hay que aumentar la cantidad de exportadores en Argentina, que están 7.000 desde hace bastantes años, o cómo solucionamos el problema del dólar. La gente no asocia que entre esas cosas vos necesitas construir caminos para que sea más posible competir para los exportadores, ¿no? Esas cosas están asociadas. También tener más hubs logísticos, que eso es algo en lo que están invirtiendo muchos otros países. Me parece que no está esa asociación en la sociedad. ¿Cuánto te puede bajar los costos en la inversión en la infraestructura y todo lo que se necesita? Y también me parece que para eso también se necesita fuerza política, porque muchas veces la conversación sobre dónde y qué obra priorizar está demasiado sesgada o hablada entre pares, cuando el Estado Nacional necesita poder priorizar, y eso pasa con muchas de las obras de infraestructura pública que terminan teniendo más una definición política de conveniencia más que cómo le afecta positivamente al resto de la red nacional, ¿no? Así que creo que ahí también hay una conversación importante para dar, pero de vuelta esta fuerza política de la coalición que esté gobernando para poder dar eso también de mediano plazo, porque son cosas que no resolvés en los periodos de gobierno que tenemos en Argentina. Sí, ahí hay otro tema con el tema de la fuerza política, porque en general la mayor parte de las obras que necesita Argentina suelen exceder un periodo presidencial. Y en general, frente a otras opciones de gasto público, es mucho más fácil hacer un programa de subsidios que un programa donde vos haces obra. Y tal vez incluso haces obra que después lo inaugura el que viene. Entonces, suele haber una práctica, si se quiere, muy de corto plazo de quienes tienen que tomar decisiones,
donde de repente frente a la situación entre hacer un programa y hacer una obra que le cambie la vida a un montón de gente, pero que tal vez lo inaugure el que viene, o hacer un programa con el cual me puedo sacar una foto hoy y es un subsidio, se elige el segundo. Y bueno, forma parte de los problemas que tenemos, forma parte de los problemas y de esta necesidad de ir hacia algún lugar donde tengamos nuevos consensos que involucren la necesidad de tener una infraestructura pública mucho más amplia y mucho más general. Es uno de los debates hoy, digamos, sobre las democracias, ¿no? ¿En qué medida las democracias pueden ser más eficaces, pongamos, que un Estado chino para obras de largo plazo? Es decir, bueno, si nuestro horizonte son 50 años, una democracia que tiene que rendir examen cada 2 años, puede hacer lo mismo que un Estado que dice, bueno, tengo un plan para 20, 50 años. Es decir, y esto se está discutiendo en todo el mundo, no es algo, digamos, solamente de la Argentina. Les puedo garantizar, por ejemplo, en Brasil es una típica discusión. Digamos, ningún intendente te inicia una obra que no se puede inaugurar en 4 años, digamos. No digo ninguno, pero tal vez estoy exagerando, pero es mucho más difícil. Esto lo podríamos medir en los plazos, digamos, de los proyectos que imperan en unos países y otros, y vamos a ver que esta limitación está en todos lados. Hay que encontrarle una solución, porque si no lo que estamos diciendo es que no se puede en democracia, lo cual me parece algo que no deberíamos aceptar, por lo menos sin discutir, ¿no? Yo un poco escuchándote, Eduardo, me surge y todo este tema del desafío que implica el surgimiento de China al mundo y sobre todo a nuestra región, en Latinoamérica. En este contexto, ¿vos ves posible que Argentina se pueda desarrollar? Es una buena pregunta. A ver, hay que ver qué entendemos por desarrollo, ¿no? Desarrollo es tener un PIB per cápita como el de los países europeos, $30.000 per cápita. No, bueno, $30.000 per cápita es lo que tiene una España, pongamos, España Sí. un poquito más, incluso un Portugal. No, en ese sentido creo que sí. Ahora, vos me decís, aprovechando los recursos naturales, tratando de corregir las peores ineficacias que tenemos, ¿no? En este plano, de tener proyectos un poco más de largo plazo, algunos consensos básicos con relación a la moneda, al orden macro, a cómo se organiza la situación macroeconómica, etcétera. Yo creo que eso es totalmente plausible. Ahora, si vos me preguntás si Argentina podría, por lo menos en un plazo, digamos, que lo podamos ver, ¿no? No hablar de los tataranietos de nuestros tataranietos, si podemos ser Corea del Sur, si podemos, digamos, ascender, digamos, en niveles de complejidad tecnológica como están ascendiendo hoy los países asiáticos, te diría que tendríamos que reformatear completamente nuestra sociedad, pero esto vale para toda América Latina. En ese sentido soy pesimista. Ahora, si vamos a decir $30.000 per cápita, creo que es algo alcanzable. Igual sería un montón. Bastante menos también sería un montón. No, pero digamos, no me parece, si uno mira, digamos, la trayectoria de América Latina, principalmente estos países que dije que no son industriales, digamos, que están más vinculados a los recursos naturales, en los últimos 15, 20 años han avanzado bastante, digamos, en términos de un crecimiento 2, 3% al año, 4% al año, ahí dependiendo del caso. No les ha ido tan mal, no me parece que sea algo totalmente inalcanzable. Ahora, si vos me decís, bueno, podremos tener un Samsung, BYD o, no sé, alguna empresa de este tipo y competir con los países más desarrollados del mundo, lo veo difícil porque le cuesta a los más desarrollados del mundo. Es decir, pero $30.000 per cápita me parece algo alcanzable. El otro eje temático de esta conversación es el tema de moneda. En Argentina tenemos un problema enorme con la moneda. Argentina tiene una moneda que no cumple con una de las funciones centrales que tienen las monedas, que es ser reserva de valor. Usamos la moneda para comprar cosas, usamos la moneda, cobramos los sueldos en pesos, usamos la moneda como unidad de cuenta. Ahora, a la hora de ahorrar, usamos otra moneda que es el dólar. La realidad es que esto, que es un comportamiento desde lo individual absolutamente racional en un país donde la inflación, la variabilidad macroeconómica, el hecho de que el haber apostado el peso sistemáticamente fue haber hecho una apuesta perdedora, hace que a nivel individual sea totalmente razonable la decisión de ahorrar en dólares. Ahora, cuando uno mira este problema en el agregado,
es ese comportamiento que desde el individual es absolutamente racional, para la sociedad en su conjunto es un problemón. Argentina, en los años en los cuales no tiene cepo, entonces tenemos estadísticas del Banco Central respecto de cuánto fue el total que compró el sector privado para ahorro. En 2017, 2018, 2019 e incluso este año, los números superan los 20.000 millones de dólares. Cuando hablamos de 20.000 millones de dólares, hablamos de casi entre 3 y 4 meses de importaciones. Es un número mayúsculo, es un número que todo el tiempo está tensionando contra la situación del mercado cambiario y la necesidad de dólares. Si lo miramos de otra perspectiva, en la mayor parte de los países, el sector privado tiene pocas tendencias de moneda extranjera porque el Banco Central es el que tiene moneda extranjera. En nuestro país, el sector privado tiene casi 10 veces la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Y esto en realidad es ineficiente. Lo ideal sería que el Banco Central tenga más moneda extranjera y el sector privado no. No pasa en Brasil, no pasa en Paraguay, no pasa en Perú, no pasa en Chile. La magnitud del problema es la que hace que sea un tema que nosotros entendemos central a la hora de pensar estos nuevos consensos. Y también pensar algunos de los si se quiere, de los ejes o de los ejes teóricos en los cuales la heterodoxia ha venido dando vueltas sobre los problemas de la economía argentina. Hablamos mucho de restricción externa, pero solemos hablar de restricción externa siempre desde una mirada que tiene que ver con la balanza comercial, exportaciones e importaciones, o con los componentes de la cuenta corriente, giro de utilidades, intereses de pago de deuda. Ahora, cuando miramos el balance de pagos de Argentina y sumamos este problema de la dolarización y de la moneda, lo que vemos es que el problema central está en la cuenta financiera. Entonces, esto obliga a repensar el concepto de restricción externa y ampliarlo a una mirada mucho más realista de lo que pasa y al conjunto del balance de pagos. Hay que diseñar esquemas macro, políticas cambiarias y monetarias que terminen abarcando la totalidad del balance de pagos, que sobre todo en el caso de Argentina incluye, y en el mundo también, la cuenta financiera como componente central. En la Argentina en general hay dos miradas en relación a cómo resolver este problema. Dos miradas que, si se quiere, las voy a presentar en forma muy esquemática y seguramente simplificándolas bastantes. Una, si se quiere, es una mirada moral. Se presenta el problema de la dolarización, de que no tenemos una moneda que cumple con esa función de reserva de valor, como un problema vinculado a jugadores, empresarios y millonarios que son malos y entonces se llevan los dólares del país. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es regulación y cepo. Ahora, la realidad es que los millonarios que tienen Argentina, las empresas que tienen Argentina, no tienen incentivos diferentes a los del resto de la región. ¿Por qué en Argentina compran dólares y en el resto de la región eso no ocurre? Por otro lado, cuando uno mira los datos, hay un informe del Banco Central 2016-2019 que hizo un análisis de qué pasó con la formación de activos externos en ese periodo. Y uno lo que ve es, el informe dice, el total de formación de activos externos fue de 130.000 millones de dólares. El número es impresionante. Ahora, cuando uno mira quién compró esos 130.000 millones de dólares, el top 100 compró el 19%. Sí, claro, los que tienen más capacidad compran más en valores absolutos. Ahora, cuando uno amplía el listado de top 100 al top 10.000, bueno, ahí compraron el 42%. ¿Quién compró el resto de esos 130.000 millones de dólares? Entre 3 y 5 millones de personas cada año. Entonces, cuando hablamos de un problema que abarca a prácticamente todo aquel que tiene capacidad de ahorro, difícilmente es un problema que lo podamos simplemente mirar desde una lógica moral. El problema es la moneda. Tenemos una moneda que no sirve para ahorro. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Después hay otra mirada, si quieren, en el otro extremo, también simplificando, en ese extremo donde todos los problemas de Argentina se resuelven con el mismo martillo, que es el equilibrio fiscal. Entonces ahí lo que se plantea es, si hay equilibrio fiscal y no hay necesidad de que el Tesoro, el Banco Central financie el Tesoro, eso limita la cantidad de pesos y entonces hace que el peso en términos relativos sea más valioso que el dólar y entonces la gente va a elegir pesos. Bueno, hoy estamos viviendo una experiencia en la cual desde el año pasado tenemos equilibrio financiero, por lo menos base caja. Y lo que se ve es que ahora que tenemos estadísticas, porque se habló del cepo, tenemos datos del Banco Central, el total de, por ejemplo, en el mes de julio, de dólares que compró el sector privado sin fines específicos, fue de 5.400 millones de dólares. Es casi el 80% de las importaciones del país.
Está bien, hay una parte que fue para ahorro, hay alguna parte que fue para algún consumo en dólares, otra parte fue para arbitrar con los mercados financieros para algunos que no pueden acceder al mercado de cambios. Ahora, 5.400 millones de dólares es un número que te rompe cualquier esquema cambiario. Entonces, ahora, me parece que lo que necesitamos urgente en la Argentina es empezar a discutir el problema de la moneda, porque si no, a mí me parece que uno de los grandes riesgos que tenemos es que terminemos arreglándolo de la peor manera posible, que es dolarizándonos. Y esa dolarización, si seguimos con el problema sin resolverlo, seguimos con estas miradas que simplifican el problema y que obviamente, al ser un problema que involucra a gran parte de la sociedad, es un problema complejo, vamos a terminar dolarizados. Y esa sería la peor solución, porque no solo porque perderíamos la soberanía y la posibilidad de hacer política monetaria, sino que además la dolarización tiene un montón de problemas. Y tampoco te significa tener una economía dolarizada que no tengas que tener reservas, por ejemplo. Porque si no tenés reservas, tendrías un sistema financiero que todo el tiempo tendría crisis porque no tendría un prestamista de última instancia. Hay infinidad de problemas con la dolarización. Ahora, si no lo resolvemos, si no logramos consensos respecto de este tema, vamos a terminar, de hecho, en algún momento la sociedad se va a cansar de decir, ya está, listo, basta. Entonces, me parece que este es un tema central y es un poco el tema que traía a la conversación. Y Eduardo, te pregunto, ¿cómo te parece que se resuelve el problema de la moneda argentina? Bueno, me estás haciendo una pregunta, digamos, a ver, primero el diagnóstico, ¿no? Yo creo que si Argentina tuvo el peor desempeño, pongamos con Venezuela, ¿no? En la región, en lo que va del siglo, creo que es fundamentalmente por lo que estás describiendo como su problema de la moneda. Es decir, Argentina no tiene moneda. Ahora tendremos que preguntarnos por qué Argentina terminó en esta situación y el resto de los países en general no. Yo creo que hay una serie de errores, hay toda una serie de regímenes que, digamos, se fueron imponiendo en el resto de los países de la región que de algún modo los protegió, digamos, de estas tendencias. Por ejemplo, en la Argentina hemos sido muy tolerantes con la inflación. Parece que durante varios años tuvimos estos discursos de, bueno, la inflación, si es un 20, 25% se tolera, si los salarios le ganan a la inflación. Inflación buena y inflación mala. Inflación buena e inflación mala, no es tan así. Fíjate que durante mucho tiempo muchos países crecieron a tasas altas con inflación. Bueno, pero de los 80 para acá estamos hablando de un mundo globalizado, hemos terminado, digamos, ya no estamos en el régimen de Bretton Woods, estamos en un esquema en donde la penalización es muy grande y me parece que esa tolerancia con la inflación ha sido particularmente perniciosa. Ahora, ¿qué elementos puntuales me parece que han influido dramáticamente en que hoy no tengamos una moneda que desempeñe todas las funciones, digamos, que le atribuimos a las monedas en general? Una es que, bueno, como dije antes, tuvimos alta inflación, comparado con la región. Siempre, digamos, desde el 2007-2008, arriba del dígito. Sí. ¿No? Dos, en ese contexto, tasas de interés siempre negativas, ¿no? Tasas de interés que, digamos, quien apuesta al peso pierde. Parece que esto es particularmente grave, porque después venimos con estos discursos de que, bueno, los fugadores, pero digamos, en principio todo el mundo es potencialmente fugador si apostar al peso implica una derrota. ¿Quién apuesta a la derrota? En principio nadie quiere perder plata ni en nada, ni en el fútbol, ni en ningún tipo de, digamos, de actividad queremos ser perdedores. Entonces, en principio, tasas de interés siempre negativas, inflación comparativamente alta, no comparado con la década del 60 o del 50, no sé, ahí ya los años 70, o ni hablar de los 80, pero digamos, comparado con la región, tasas de interés altas, de tasas de inflación altas, tasas de interés muy bajas. Tenemos un histórico de cesación de pagos, de default, que creo que está entre los primeros del mundo. No sé si, creo que España nos gana, no sé, pero digamos, desde el 2002 para acá, tuvimos el 2002,
Yo considero un default el 2007, es decir, cuando empezamos a mentir con los datos de inflación. Digo, empezamos como país, ¿no? Sí, ahí es, una cosa, ahí es increíble. Se defaulteó la deuda SER, que era una deuda que rendía SER más 2%. O sea, era tasa real 2%. Se defaulteó esa deuda. Se intervino en él con la excusa de defaultear esa deuda. En ese momento gran parte la tenía la CFJP, después pasaron al FGS. Pero bueno, sí, eso fue un default. Y después tuvimos el reperfilamiento de Macri. Digamos, tenemos renegociaciones permanentes con los acreedores y seguimos en una lógica de endeudarnos para sostener esquemas macroeconómicos insostenibles como el actual. Yo creo que todo eso, digamos, tiene consecuencias graves. Si no tenés un mercado de deuda, veo muy difícil que vos con las tasas de interés, digamos, con una política de inflation target, ¿no? de metas de inflación, vos puedas ordenar la macroeconomía argentina. Es decir, primero tenés que tenés que ser mínimamente previsible, tenés que tener las tasas de interés que se precisa tener para que incline la balanza a favor del peso, ¿no? Que tengas un campo inclinado a favor del peso, y tenés que hacer algo con la inflación. Y tenés que comprometerte en una política de baja inflación consistente, porque lo que ha hecho Milei ha bajado la inflación, efectivamente, pero la baja nada más que a través de una apreciación cambiaria que la sostiene con conejos de la galera, ¿no? Con un blanqueo, préstamo del FMI, ahora, digamos, una ayuda del Tesoro norteamericano, son todos, digamos, está acumulando compromisos financieros a futuro. Entonces, me parece que, y creo que la conclusión de todo esto, si no salimos de este camino, como bien dijiste ahí, es terminar en una dolarización que implica atarse las manos. Esto en la historia no le ocurrió solamente a la Argentina, ¿no? Si uno estudia la larga historia monetaria, los países pasan por periodos, los países, reinos, no estoy hablando desde que existe la moneda, periodos donde los gobiernos, digamos, son muy relajados, digámoslo así, en el manejo de sus monedas, pasan a tener inflación, después se atan las manos. Atarse las manos también tiene consecuencias complicadísimas en algún momento, de crisis financiera. Bueno, la convertibilidad es un ejemplo. Vos te ataste las manos, no tenías un prestador de última instancia, fuiste a una crisis bancaria y terminaste en una mega recesión, digamos, una depresión económica. Entonces podemos ir de una situación a la otra, de no tener moneda, a adoptar la moneda de otro, que implica no tener autonomía para la política monetaria. Creo que son escenarios horribles que hay que ir corrigiendo. Corregirlo, para mí, tiene costos. Esto hay que asumir. Acá, digamos, tenemos muchos economistas de buenas noticias, ¿no? Es decir, yo tengo una solución que no va a tener ningún costo. Yo tomo alguna medida, no quiero describir, digamos, cada una de las, pero todos tienen soluciones que no tienen costos de ningún tipo. Yo creo que no. Acá, digamos, en principio, una estabilización hoy requeriría una política de acumulación de reservas. Y esto implica que no podés tener un tipo de cambio, no vas a poder sostener un tipo de cambio apreciado permanentemente que te permita bajar rápido la inflación y que te permita, digamos, generar una sensación de bienestar en la población como para ganar elecciones de medio término. Algo hay que resignar. Si eso no se puede, porque digamos hay una lógica política que no coincide con esto, creo que al final del túnel tenemos la dolarización. Dijiste muchas cosas. Una de esas me parece que está bueno. No sé, Lucía, ¿cómo ves el esquema cambiario monetario que eligió Milei en relación a este tema? ¿Y cómo te parece que debiera ser el esquema cambiario monetario que necesita la Argentina? Tomando algunas de las cosas que dijo Eduardo. Sí, pienso muchas cosas. Primero, aclarar que para mí este es el tema de la Argentina. O sea, acá en este ciclo hablamos de algunos temas. Desafíos de la Argentina hay muchos, pero... Y hay siempre un discurso de que la Argentina es un país de mierda, es un país que no es normal, qué sé yo. Este es el tema en el cual la Argentina no es un país normal. El resto, bueno, tiene desafíos, qué sé yo, pero es un país que muchas cosas le va bien. Pero esta es la anomalidad de Argentina, ¿no? La cuestión que no tiene... y que aparte te vas quedando sin ejemplos de comparación, ¿no? Para también ver qué hicieron otros para resolver esto mismo de una vía en la cual no sufra tanta gente, porque costo tenés en el medio, ¿no? Y creo que una cosa es desdolarizar, que es un proceso de largo plazo, y otra es resolver tu restricción externa en el corto plazo.
porque ese proceso de dolarización de la economía que mencionaban antes y con todos estos hitos que marcaba Eduardo, también tiene un componente sociológico que excede. Hay una parte que es matemática y científica, ¿no? Por eso no hay que hablarle con el corazón y esto tiene que ser rentable al final del día. Pero hay otra que también es la instalación en la sociedad que no se desarma de un día para el otro. Yo recomiendo mucho el libro de Ariel Wilkins que habla de esto, de la historia de la dolarización en el plano social, que me parece que eso está bueno para mirarlo en el largo plazo. Y bueno, y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo rompes ese círculo vicioso entre dólar e inflación? Porque finalmente vamos al dólar porque hay inflación y tenemos inflación porque hay dólar. Creo que nadie tiene la respuesta exacta, si no estaríamos conduciendo los destinos en Argentina. Creo que lo que hizo Milei, además de todo lo que dijo Eduardo, también es sumado con la recesión, ¿no? Porque todo eso tuvo también movimientos después en el dólar que no le impactaron tan lleno en los precios. Y otra cosa que también para aprender de procesos anteriores y para conectar con la política industrial, que algo que vimos en el primer año de gestión de Milei es que también muchos sectores que estaban protegidos antes tenían los precios un poquito inflados, ¿no? Porque algunos tenían finalmente margen para bajar los precios. Entonces creo que ahí, en esa sintonía fina de la política industrial, también hay algo de la política de precios de esos sectores que elegís proteger para adelante. Y dado que Milei se está enfrentando a este problema, ¿no? Porque Milei nos vendió que la inflación era un problema del déficit en pesos, pero finalmente su problema es el dólar, que es el mismo problema que tuvo Macri, que es el mismo problema que tuvo el kirchnerismo. Si hay un nuevo consenso para construir en Argentina, hablando de ese ciclo, es en relación a qué hace con el dólar, qué política cambiaria y qué política monetaria. Yo creo que si uno mira, ustedes me pueden corregir, pero a nivel global, la flotación administrada es la norma, en realidad. No es la excepción. Pero hay muchos países que juegan un poquito más con la volatilidad, o sea, con tus chances de perder haciendo timba. Que en Argentina eso no es tan volátil. Finalmente, cuando empieza a ir para un lado o para el otro, vos ya te imaginás a dónde va a terminar y en el medio ganás, ¿no? O sea, cómo romper esas expectativas es un arte que no manejo, pero creo que se puede hacer más de esa volatilidad. En las bandas que uno piensa que obviamente es con un tipo de cambio más alto que el que tenemos ahora, porque necesitas un tipo de cambio que refleje la estructura productiva que tenés y que por lo menos le permita competir a un sector que necesitas que compita porque generan trabajo en la Argentina. Le suma a eso todo lo que dijimos antes de una vez que le das ese tipo de cambio a ese sector, cómo hacer para que eso no se traslade a precios o que no se infle los precios de lo que vos necesitas, que es un poco lo que pasó en el último tiempo y también por lo cual mucha gente frente a esta nueva apertura de importaciones no reacciona mucho, ¿no? Me dice, bueno, al final estábamos pagando precios delirantes de algunos productos. Dije antes algo que me vuelvo a repetir, que para mí acá tiene mucho que ver la tasa de interés también, finalmente repensar la tasa de interés, que obviamente que no agota la discusión, porque ahora tenemos tasa de interés positiva y sin embargo no es que desarmamos ahí los rublos financieros, pero antes le diste tasa de interés negativa a un sector que se da vuelta y presionado todavía más sobre el dólar, y finalmente lo que vos necesitas es mostrarle la actividad a los empresariados más que la tasa de interés pareciera en Argentina. Bueno, igual, tomando un poco lo que decís, sí, un poco lo que decía Eduardo, te pregunto, Eduardo, cuando hablamos de costos, cuando hablamos de yo soy de la idea de que Argentina necesita un régimen cambiario que se construye en diferentes etapas. Sí. Y hay necesariamente una etapa en la cual necesitas sumar reservas. Sí. Ahora, sumar reservas es costoso porque vos, para sumar reservas, tenés un límite a las importaciones, tenés un límite al crecimiento. Para sumar reservas necesitas una tasa de interés que sea positiva, real positiva. Eso también es costoso. Ahora, esto se parece bastante a lo que hablábamos antes de la infraestructura. O sea, voy a hacer una obra que se inaugura en 5 años. Si un gobierno elige tratar de empezar a resolver el problema y entonces arranca con un programa, si se quiere, con una primera etapa de transición donde se pone a juntar reservas, posiblemente pueda pasar a la siguiente etapa tras 1, 2 o 3 años. Eso significa posiblemente perder la elección de medio término. En las últimas experiencias se ha elegido no perder esa elección de medio término, después las cosas terminaron mal. Pero más allá de eso, acá hay un problema porque vos tenés del lado de la política la necesidad de ganar elecciones cada 2 años y del lado de este tema en particular, si vamos a arrancar con un esquema donde lo que busquemos es acumular reservas, bueno, hay costos y hay una cosa que excede posiblemente los 2 años o incluso un mandato presidencial. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema que posiblemente explique por qué llevamos tanto tiempo con este problema sin resolverlo? ¿Cómo lo ves, Edu?
Bueno, primero hablaste de una irracionalidad social y de una racionalidad individual, ¿no? Dijiste que comprar dólares era racional para cualquier sujeto que tuviera alguna capacidad de ahorro, de algún excedente, digámoslo así, pero que era una irracionalidad para la sociedad en su conjunto. Yo creo que acá ocurre un fenómeno similar. Hay una racionalidad política que no es consistente con la racionalidad económica. Pero en principio el político no es el responsable porque son los incentivos que recaen sobre la política. Creo que una vez que se toma conciencia de esto hay que buscar algún tipo de solución, a mi entender, institucional. O algún consenso en la clase política que establezca reglas que no se puedan tocar, salvo con mayorías especiales o algo por el estilo, digamos. Diría que en la región ha predominado alguna lógica que siempre es discutible, siempre tiene idas y vueltas de independencia del Banco Central o de límites a las posibilidades de endeudamiento, por ejemplo, que no se está cumpliendo, ¿no? Que no se cumple, en el caso argentino. Pero sí, digamos, es imposible reconciliar la racionalidad económica con la racionalidad política, vamos camino al fracaso. O corregimos la política o la economía. No veo cómo corregir la economía en este caso, es decir, no veo cómo vos puedas inducir a los agentes, digamos, puesto en el lenguaje de los economistas, a no comprar dólares cuando todos los incentivos están puestos para eso, pero al mismo tiempo son los incentivos que premian a la política. Entonces tenemos que encontrar algún tipo de solución institucional. Creo que se tiene que poner en el debate esto. Es consistente esto de que en una elección de medio término se pone en juego toda la macroeconomía del país. Porque lo que está diciendo el gobierno en este momento, bueno, que culpa de los cucas, los agentes, los actores económicos tienen miedo de que venga un gobierno cuca. Bueno, entonces quiere decir que o no tiene que haber elecciones, me estás diciendo esto, o no hiciste bien las cosas, o bueno, tenés que estar dispuesto a perder una elección, no sé. Alguna solución le tenés que encontrar. Yo no la tengo acá, digamos, no, bueno, hay que hacer esto, pero me parece que es algo que se tiene que poner en discusión. Hay que lograr que la macroeconomía tenga por lo menos un horizonte, no digo de largo plazo, como la infraestructura, digo de mediano plazo. El horizonte macroeconómico tiene que ser por lo menos 4 años, 5 años. Esto de que, porque hasta la próxima elección no se puede hacer. Ahora, cuando llegó la elección, ya empezás a jugar para la otra elección, entonces en definitiva no resolvés nunca el problema. Creo que hay que buscar algún tipo de solución institucional. Sí, 3 cosas ahí. Agrego que el año pasado que visitamos una fábrica que nos decían, estamos mal porque hay recesión. Digamos, esa recesión se veía el año pasado y se ve también en los indicadores de estos meses. También nos decían, pero también algo que nos pasaba antes era que estábamos básicamente todos los jueves mirando la normativa del Banco Central. Una fábrica, ¿eh? O sea, y eso me parece que también es algo, porque yo digo, veo este contexto, veo lo que le va pasando a Milei y lo volátil que está nuestra economía, decís, bueno, necesitamos más normativas macroprudenciales también, necesitamos que esto sea menos una puerta giratoria en el corto plazo. Pero también tenemos la historia reciente, ¿no? Todo el cepo y todas las cosas que dijiste antes que también hacen como imposible la producción en el mediano plazo. Y esto, bueno, puede estar mirando con las normas de juego y con no sé cuántos vericuetos para ver qué y cómo vas a fabricar. Entonces creo que algo de ese orden macroeconómico heterodoxo tiene que ver con eso, ¿no? Enfocado en la producción y no en este superávit sostenido, superávit fiscal sostenido más allá del contexto, que es tan inútil como un déficit sostenido más allá del contexto, ¿no? Me parece que las dos cosas en ese sentido, respondiendo a la política monetaria, que es lo que hablas antes, me parece que también es inútil, ¿no? Es interesante esto que decís sobre el cepo. La realidad es que el cepo, que a veces se lo plantea como una solución, en realidad no resuelve el problema. Cambia el mercado donde la gente se sigue dolarizando. Y lo que genera es una brecha, y esa brecha genera muchas distorsiones. Que al tener dos precios sobre un precio tan central como es el precio del dólar, empieza a generar un montón de distorsiones que entonces... de nuevo, el cepo o alguna cuestión puede ser transitoria, pero necesariamente tenés que darle a la sociedad una mirada de 4 años, de 5 años, en la cual decir, bueno, hacia acá vamos, esta es la primera etapa de este esquema, y donde uno priorice, voy a resolver el problema, y que sea un tema central.
Ahora, hay otra cosa que decía Eduardo, sobre la cual también me parece que hace falta tener consensos, y que es la contracara de la moneda. O sea, un Estado que emite una moneda débil es un Estado que también emite deuda con alto riesgo. Nadie quiere deuda de un Estado que tiene una moneda débil, que un Estado que ha tenido 3 default en los últimos 25 años. 3 default en 25 años en la historia de un país es un montón. Y en general lo que viene pasando es que la mayor parte de los programas económicos se suelen pensar desde el optimismo de, bueno, el año que viene voy a hacer las cosas bien en los términos de cada programa y entonces voy a poder rolovear la deuda que vence. Pero siempre se deja de lado esto. Difícil un país, y en general se traen estas métricas en las cuales dice, bueno, si uno mira la deuda en dólares con privados de Argentina, en el porcentaje del PBI la compara con otros países, no es tan alta, y entonces empiezan a aparecer todas cosas optimistas. Y lo que después termina pasando Estados Unidos tiene déficit fiscal, por ejemplo. Y después termina llegando el momento y esa deuda no es imposible de refinanciar y volvemos a chocarnos todo el tiempo con el mismo problema. Y en parte, a ver, un país que tuvo 3 default, bueno, va a emitir una deuda con un elevado riesgo. Entonces, y ese tema también hay que resolverlo. Ahora, ¿qué hacemos con la deuda pública? ¿Qué hacemos con la deuda con el FMI, que es otro tipo de deuda pública? ¿Y cómo evitamos que la solución no pase por otro nuevo default? Que lo único que va a hacer es, bueno, en lugar de tener 3 default en 25 años, vamos a tener 4 default en 30 años. Pero el problema va a seguir estando. Yo creo que hay que pensar, y ahí me voy a poner más en militante, una solución peronista al tema. Y eso quiere decir que me parece que no es ni tirar la toalla completamente, ni someterse, ¿no? Que es un poco el estado actual. Creo que tenemos ejemplos en la historia, ¿no? De sentarte a reestructurar o a pensar algo distinto con otros plazos, pero para eso necesitas obviamente unidad política, que es la que no tuviste de alguna forma en la renegociación, en la reestructuración bajo el gobierno de Alberto Fernández. Esa unidad no la tenías. Tenías algunos conversando por un lado, otros conversando por el otro. Eso va en contra, digamos, de lo que vos querés hacer si necesitas fuerza para transformar tu endeudamiento. Y yo además le agrego a eso un marco más general, que es deuda y capitalismo prácticamente vienen juntos, pero a nivel global es un problema, es un problemón. O sea, hay 3 de cada 10 personas en el mundo viven en un país donde se pagan más intereses que gasto en educación y salud. Ambientalmente no aguanta eso en la economía global, no lo aguanta el planeta, y nuestro sistema de cuentas nacionales no está midiendo bien el bienestar de la gente, y este año que volvió a salir el nuevo manual de cuentas nacionales vuelve a tener los mismos problemas de siempre. Entonces yo le pongo a eso, al problema de la deuda argentina, que es un problemón, le agrego además el marco general que los economistas, me parece, y las economistas tenemos que discutir más en profundidad, que es qué sistemas de indicadores queremos para ver el desarrollo y la calidad de vida de la gente, porque los que tenemos ahora no nos sirven. Y por eso es verdad, vos mirás si globalmente, bueno, sí, el mundo vive endeudado y son 2 cosas que vienen juntas, pero finalmente es un problema político, ¿no? Porque el que puede sostener las deudas son relaciones de poder, como el dinero también, y al final, como lo vimos esta semana, termina siendo no es la economía estúpido, es la política estúpido, porque al final te puede no cerrar ningún indicador, pero si yo quiero apoyar tu proyecto político, te voy a prestar plata. Sí, y igual yo pongo un matiz sobre eso. Me parece que tenemos que, tener un Estado eficiente, hablar de un Estado presente, si es un Estado que después no emite una moneda débil o emite deuda que es demasiado riesgosa, bueno, eso no es un Estado fuerte, no es un Estado presente. Para construir un Estado, la dimensión monetaria, la dimensión de la deuda, tiene que ser parte de ese objetivo. El problema de la moneda y el problema de la deuda pública, yo creo que como mínimo que tenemos que tratar de ser parecidos al resto de la región. Y me parece que los consensos que hace falta construir es, si queremos tener un país un poco más razonable para vivir, bueno, necesitamos tener una moneda que cumpla todas sus funciones, necesitamos que el Estado pueda emitir deuda a tasas razonables, y eso hace la calidad de vida de todos. Es así como la inflación desordena todo el tiempo la vida de cada uno de nosotros y nos genera todo el tiempo un montón de tensión y de ruido y demás, el tener una moneda nacional en la cual no podemos ahorrar también es un problema. Es un problema incluso individual. Yo diría que con esto se cierra esta parte y me parece que podemos pasar al siguiente tema, que es Estado. Yo quiero decir algo, profe. Levanta la mano. No, también me parece que en esto de quizás defender determinado nivel de inflación en determinados años,
se hizo como un berenjenal también dentro de la heterodoxia acerca de las causas de la inflación, mecanismos de propulsión y de propagación. Aparece esta idea de que también había inflación en Argentina porque hay concentración, que es casi la misma concentración que a nivel global, la economía. Entonces me parece que ahí está bueno, cuando decimos, bueno, no, la inflación es multicausal, en todo caso es el dólar más otras causas, bueno, pero pongámosles nombre y apellido a cada una y una solución de política pública, porque si no también es dejar la arena, ¿no? Dejar el campo abierto para que venga alguien y diga, no, la inflación es por el peso. Y hace algo, ¿no? Hace algo porque más allá del diagnóstico, hay 80 diagnósticos, está bien. Probá una receta, probá otra, pero algo tenés que hacer. Y diría hoy, apúrate, ¿no? Sí, claro. Pero esto que estás diciendo, vamos, tenés que hacer algo. Esto de dormirse en el asunto y mirar para otro lado, creo que ya no. Creo que hay cierto consenso de que eso ya no da para más. Diría que si hay algo que podamos elogiar del gobierno de Milei es que le dio alguna atención al tema, es decir, pum, colocó esto en el centro, más allá de no creo que lo pueda resolver, digamos, por lo menos por el camino por donde va. Yo creo que más que Milei, la sociedad eligió resolverme el tema de la inflación. Porque el tema de la inflación me desordena la vida, no puedo vivir con inflación. Y con lo cual, y me parece que lo que ha pasado, muchas veces resolver la inflación, y también cuando hablamos de moneda y demás, tiene costos. Entonces, nos ha pasado en la heterodoxia esta cosa de estar todo el tiempo planteando soluciones que no tienen costos, porque a veces está hasta mal visto decir, bueno, habría que hacer esto y esto. A ver, por poner un ejemplo, hablamos de déficit fiscal sí, déficit fiscal no. La realidad es que el 90% de los países del mundo tiene déficit fiscal. Ahora, el 90% de los mundos tienen moneda. Entonces, podés tener déficit fiscal si tenés una moneda que es aceptada por la sociedad y tenés una deuda pública que la puedes emitir a tasas razonables. Totalmente. Ahora, si no se cumplen estas dos cuestiones, no podés tener déficit fiscal. No discutamos más. Ojalá podamos resolver el problema de la moneda, ojalá podamos resolver el problema de la deuda argentina, y entonces sí, el día de mañana podamos tener déficit fiscal y entonces podemos tener políticas fiscales contracíclicas y demás. Ahora, si eso no lo tenemos, bueno, ahí tenemos una limitación y que tiene que ver con la construcción que hemos hecho y cómo no hemos resuelto estos problemas. Pero bueno, ahora sí, pasamos al siguiente eje. Bueno, y vamos al tercer tema que vamos a estar discutiendo en este ciclo. Vamos a tener invitados muy interesantes para profundizarlo, pero hoy empezamos nosotros a conversarlo, que es el rol del Estado, ¿no? Un Estado para qué, un Estado cómo y un Estado con quién. Milei puso en discusión gran parte de esta agenda del Estado pensando que hay un Estado ineficiente para las personas y que lo más eficiente sería simplemente achicarlo o incluso hacerlo desaparecer de la economía, ¿no? Que hay países libres que pueden estar sin el Estado y que las grandes economías no lo tienen presente. Y es verdad que cuando vamos a los números, la realidad es la opuesta. Los estados presentes están en los países más desarrollados e incluso en la historia de la economía mundial, ¿no? En la revolución industrial, pero también lo podemos ver en el siglo pasado. Siempre hubo Estado presente. Eso no quiere decir que no haya una discusión acerca de qué hace ese Estado, cómo gasta, para qué y con quién trabaja. En Argentina podríamos pensar por lo menos en ese para qué. En Argentina y en todo el mundo, ¿para qué necesitamos ese Estado? Primero, para ver esa estrategia de mediano plazo que probablemente, y en muchos sectores, el sector privado no lo puede calcular, no lo puede ver. Esos lugares de largo plazo que queremos que la estructura productiva de la Argentina se transforme. En lo productivo, en la ciencia, en la tecnología. ¿Cuáles son las inversiones estratégicas que tiene que ir a hacer el Estado que no lo va a hacer el sector privado y cuáles son las inversiones en, sobre todo, bienes públicos, ¿no? Cosas que después le hacen bien a toda la sociedad y que en eso es estratégico que esté él. Y después un Estado también para distribuir, ¿no? Porque ese modelo en el cual todo se resuelve en el mercado no existe, no existió y tampoco va a existir, ¿no? Porque no todas las personas se desarrollan en el mercado. Por ejemplo, en nuestras sociedades tenemos personas dependientes, tenemos infancias, personas mayores y tenemos personas que están afuera del mercado de trabajo porque están cuidando. Entonces, las políticas de distribución existieron, existen y van a seguir existiendo. No solamente entre activos e inactivos, como las personas que están trabajando hacia las personas mayores, sino también para otras personas que aún en edad de trabajar necesitan de la política social para transformar sus vidas, ¿no? Y muchas de estas cosas están en discusión en la Argentina hoy. Por ejemplo, cómo hacer sostenible el sistema de jubilaciones en Argentina.
Milei dice que el hecho de que hayan jubilado a su propia mamá, ¿no? Que no trabajó porque era ama de casa, hizo quebrar al sistema, ¿no? Que las amas de casa y los informales quebraron el sistema jubilatorio. Ahora, cuando uno mira a nivel mundial qué es lo que pasa, a ningún país le termina de cerrar la cuenta, ¿no? Porque si uno quiere jubilar a todas las personas mayores, cosa que parece bastante noble y objetiva, y es además uno de los objetivos que se plantean los países en la ONU, ¿no? Tener un piso de protección social para que las sociedades sean vivibles, que haya ingresos para que haya derechos económicos y sociales. Bueno, si uno quiere hacer eso, ya no alcanza con que los que están trabajando financien a los que están fuera de la edad de trabajar. O porque la sociedad está muy envejecida, como es el caso de Alemania, que estaba esta semana preguntándose cómo hacer para financiar las jubilaciones, o porque la sociedad tiene un mercado de trabajo muy informal donde esos aportes no están tan presentes. En el caso de Argentina, si uno mira el sistema de jubilaciones, se financian, un 25% de jubilaciones se financian con impuestos que pagan los trabajadores informales, como es el IVA y otros impuestos, y las amas de casa, que son parte de las que se terminan jubilando con ese sistema, también aportan el 14% del PBI según el propio INDEC, ¿no? El INDEC de Milei sacó el cálculo del aporte de la economía del cuidado y es del 14%. Sin embargo, uno puede ir a atender la pregunta de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos esto sostenible y que no haya simplemente transferencias del Tesoro a ANSES, que están presentes desde 2013, y que en la práctica también hacen un déficit del déficit fiscal del Estado? Porque finalmente la cuenta del Estado es una sola, ¿no? No es la de la seguridad social separada de la del resto de las políticas del Estado. Así que una de las preguntas que están en la arena hoy en día es cómo hacer eso sostenible, y hay muchos cálculos sobre recuperar exenciones impositivas o ir a buscar y cambiar esa estructura tributaria para financiar eso. Ahora podemos ver algunos ejemplos. Otra de las discusiones en Argentina es, y una de las cosas que se lleva también parte de gasto público y que fue uno de los principales ajustes el año pasado, en el 2024, fue el ajuste más grande en política social en los últimos 30 años, tiene que ver con la política social que hace el Estado para las personas en edad de trabajar. Porque después de mucho debate social, uno podría decir que en Argentina ya hay un consenso acerca de que uno tiene que tener una política de ingresos para las infancias, como la asignación universal. Hoy está ampliamente aceptada y aún un gobierno de derecha la sostiene, aunque en su momento tuvo sus discusiones. Hoy está la idea de, bueno, algo de ingresos tengo que tener para cada una de esas infancias que crecen en Argentina. La moratoria, no está tan discutida la inclusión previsional en sí, porque por algo tenemos la PUAM, ¿no? Aunque es más chica y tiene problemas, todavía está ahí porque hay una idea social de que de alguna forma vos incluís a la persona mayor, pero la gran discusión es qué hace el Estado para las personas, la política social para las personas en edad de trabajar. Y uno recorre el Plan Trabajar, el Argentina Trabaja, el ingreso social, todas las combinaciones que fue haciendo la Argentina para trabajar con eso, incluyendo el potencial trabajo, y ese es uno de los focos grandes de discusión. E incluso dentro de la ortodoxia económica, la discusión de si es esto versus política industrial, ¿no? Como si no se pudieran hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros de Futuros Mejores miramos qué están haciendo los pobres en Argentina, esas personas pobres en edad de trabajar, y el 60% de esas personas, a diferencia de lo que cree la gente, porque la gente se imagina a una persona tomando mate, esas personas, el 60% de esas personas está trabajando ya trabaja y es pobre. O sea que no es que necesita que le creemos un empleo porque ya está trabajando. El tema es cuáles son las condiciones de ese empleo. Otro 20% está cuidando, está a cargo de sus hijos, así que mucho tiempo para salir a trabajar y hacer otra cosa y aprender algo nuevo no tiene. Así que también ahí tenemos mucho para discutir de qué son esas políticas sociales en edad de trabajar para adelante para Argentina, aprendiendo de la experiencia previa, ¿no? Que la política transparente es la que llega a todo el país, que es condición necesaria pero no suficiente para resolver una situación en el territorio como Estado, ¿no? La transferencia directa de ingresos no resuelve una pobreza que es estructural. Y también que la política de vivienda en Argentina, una de las cosas que la Argentina ha hecho en escala mucho más chiquito que otros países, pero la necesita mucho más, es también una de las principales políticas sociales a desarrollar para adelante. Es una política económica, y la relación de la inversión en la política de vivienda versus lo que necesita la Argentina habitacionalmente todavía es muy baja. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Con qué recursos? Y ahí viene la discusión de los recursos tributarios que tiene la Argentina y cómo recauda, ¿no? Argentina, al igual que otros países de América Latina, tiene una estructura muy regresiva de impuestos. Los impuestos progresivos son pocos y además la base sobre la que recauda finalmente, gracias a la evasión y la elusión,
es más chica de lo que debiera ser. Se usa muy poco la figura de la presunción, que es una figura que usan otros países, para imaginarse que, por ejemplo, alguien que vive en un country, que tiene 2 autos y que todas las personas adultas de la casa trabaja, tiene una trabajadora de casa particular no registrada. O que si construí un edificio de tantos pisos, generé tantos ingresos y la FIP o el ARCA lo puede deducir, ¿no? Hay poca figura de la presunción en muchos países muy desarrollados. Primero, la agencia impositiva te graba y después vos tenés que ir a darle las explicaciones. Dicho eso, la pandemia nos abrió una nueva posibilidad, porque parte de esa posibilidad baja de recaudar de la Argentina tenía que ver con una economía que circulaba en efectivo, ¿no? Pero después de la pandemia tenemos una gran digitalización de la economía y gran parte de esa economía informal de unidades productivas chiquititas de no más de 5 personas está comerciando por Internet. Así que, ¿cuál podría ser la voluntad del Estado y detrás de esa voluntad las acciones para incorporar a esas unidades productivas a una base tributaria y después darle a esas personas protección social, ¿no? Que es de alguna forma la misma discusión que se da al Estado, cómo llegar a los trabajadores de plataformas y estas nuevas formas del trabajo que terminan quedando afuera, no solamente de la protección social, sino del vínculo con el Estado. Porque una de las cosas que vimos en la pandemia, a los estados a nivel mundial les cuesta capitalizar su participación en la vida de las personas. En general, las personas se acuerdan de sus esfuerzos, pero pocas veces de la ayuda que recibieron del Estado para cumplirlos. Y la última vez que el Estado estuvo demasiado cerca de la gente, que fue la pandemia, vimos, posterior a eso, un gran rechazo global a la participación del Estado y a la presencia del Estado, o por lo menos la aparición de posiciones muy extremistas, ¿no? Entonces, está la nueva pregunta de cómo se vincula el Estado con las personas. En los últimos años, Milei habló de cómo iba a desaparecer políticas y mucha gente celebró eso porque no veía en esas políticas una incidencia directa en su vida, al menos en el corto plazo. Es difícil extrañar a un Estado que sentías que no te transformaba. Y lo último que nos pone Milei también en el plano de la conversación actual es, o diría, 2 cosas. Una, ¿con quién hacemos el Estado, no? Esta idea de que el Estado argentino es demasiado grande, y que en la Argentina hay más empleo público que privado. Cosa que estadísticamente no es cierta en Argentina y tampoco es cierta en el resto de los países. Solamente hay 2 países que tienen más empleo público que privado. Pero además, cuando uno mira el ranking del tamaño de la cantidad de trabajadores públicos de Argentina en relación a su población, tampoco ocupa uno de los primeros lugares. Está mucho más abajo que los países que más empleo público tienen, que, dicho sea de paso, son los países que lideran el ranking de desarrollo humano. Porque la educación y la salud están allí dentro. Pero eso no quiere decir que tenemos un Estado perfecto, en absoluto. Muchas veces la agenda de la derecha con el Estado está muy clara, que es recortarlo, pero la agenda de los progresismos con eso no está tan clara, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a mejorar en el empleo público? ¿Cuáles son las calificaciones que queremos generar sin generar un Estado burócrata? ¿Cómo hacemos para incorporar los saberes del territorio? ¿Cuál es el tamaño y el salario de ese Estado? Porque en los últimos años, por lo menos en los últimos 15 años, si el salario real en los últimos 15 años creció 4 puntos, el salario del sector privado creció 4 puntos, el salario del sector público cayó 50 puntos. Entonces es muy difícil imaginarse si eso le pasó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, qué le pasa a los provinciales y a los municipales con eso mismo. Y por último, algo muy importante que creo que además acá mis compañeros me pueden nutrir mucho es la participación del Estado con las empresas, con participación del Estado o empresas públicas en la economía, ¿no? Apenas apareció la ley de base, tenía un listado de muchísimas empresas públicas o con participación del Estado, la mitad de ellas con déficit. Algunas de esas se consiguió que no se privatizaran y otras ya están en ese proceso. ¿Qué agenda pendiente tenemos con esas empresas? ¿Qué se podría haber hecho y no se hizo? ¿Y para qué hay que recuperarlas? Voy con vos primero, Gonzalo. Bueno, antes, algunos comentarios de algunas cosas que dijiste. Me parece que un desafío que tenemos de este lado, en esta necesidad de construir nuevos consensos, tiene que ver con que tenemos que discutir el Estado. Necesitamos un Estado que sea eficiente y eficaz. Es cierto, necesitamos una estructura tributaria mucho más justa. Ahora, si además le vamos a pedir a la sociedad un mayor esfuerzo desde lo tributario, bueno, necesitamos no solo clarificar qué es lo que hace el Estado, sino que además necesitamos que ese Estado sea mucho más eficaz y eficiente a la hora de hacer cosas.
Y me parece que de este lado solemos tener mucha pereza a la hora de discutir el Estado, solemos siempre estar en lugares muy cómodos. El tema de las empresas públicas es un ejemplo. La realidad es que una empresa pública en sí es un instrumento. Lo primero que hay que pensar, y en relación a las empresas públicas no lo pensamos, es cuál es el objetivo de política pública que se quiere resolver, y si ese objetivo de política pública, la herramienta para resolverlo es una determinada empresa pública. En general, de nuevo acá el debate suele ser, todas las empresas públicas no sirven, hay que cerrarlas, hay que privatizarlas, o todas las empresas públicas son soberanía, son la remera argentina, son la selección argentina. Y la verdad que ninguna cosa ni la otra. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo con las empresas públicas, hay un listado que saca la revista Forbes con las 500 empresas más importantes del mundo. En el último listado que sacó del 23, del top 500, el 25% eran empresas públicas. Y esto, si uno mira 20 años atrás, esa participación de las empresas públicas se triplicó. Con lo cual, esto tiene que ver, por supuesto, el crecimiento de las empresas chinas, esto tiene que ver el crecimiento de la participación de los fondos soberanos en la compra de participaciones accionarias en empresas. Ahora, lo que pasa en el mundo, me parece que un primer indicativo es, el tema no es el instrumento, sino que es la política. Y ahora, yendo al caso de las empresas públicas argentinas, yo el año pasado tuve la suerte de trabajar en un trabajo, en investigación que hicimos para fundar sobre la empresa Aerolíneas Argentinas con Jimena Rubio. Ahí un poco lo que hicimos fue ver estados contables, informes de auditoría, tuvimos reuniones con ex directivos de la empresa. Y un poco lo que queríamos entender era los subsidios que viene recibiendo Aerolíneas Argentinas desde su estatización hasta acá, ¿tienen que ver con el cumplimiento de objetivos no comerciales o tiene que ver con ineficiencias de gestión? Porque la realidad es que cuando uno lo mira desde afuera dice, bueno, Argentina es un país con una extensión enorme, en una zona del mundo muy alejada de los principales flujos de transporte de pasajeros y de mercancías, con zonas muy concentradas de población en algunos sectores del país y otras zonas despobladas, con lo cual a priori hay razones para tener una aerolínea de bandera. Ahora, lo razonable sería que tengamos una aerolínea de bandera y el subsidio que se le da esté vinculado a cumplimiento de objetivos no comerciales. Subsidio de aerolíneas para que tenga rutas a ciudades que quiero desarrollar turísticamente, pero que eso no es rentable hasta que eso pasa a ser rentable, o porque quiero conectar todas las capitales. Ahora, de ese estudio que nosotros hicimos, primero que no hay ningún informe de Aerolíneas Argentinas en todos estos años que diga, miren, del total de subsidios que recibimos, esta parte del 30, el 40, el 70% se explica por cumplimientos objetivos no comerciales que no son rentables. Lo que a priori del análisis de la información, un poco las conclusiones que habíamos sacado, tienen que ver con gran parte de los subsidios que recibe Aerolíneas, tienen que ver con una gestión operativa que está alejada de las prácticas de la industria. La industria aeronáutica, si bien en el mundo tiene bajos niveles de rentabilidad, da rentabilidad. Entonces, en el caso de Aerolíneas, y volviendo un poco a la cuestión general, ¿hay razones para que el Estado tenga una empresa, una aerolínea en Argentina por las características que decía antes? Sí. ¿Se podría financiar desde el Estado que Aerolíneas cumpla con objetivos no comerciales que tienen que ver con el desarrollo turístico y demás? También. Ahora, ¿es el caso de Aerolíneas? No. En el caso de Aerolíneas es absolutamente injusto que la sociedad financie las ineficiencias de una empresa. Otro ejemplo, para no quedarme solo con Aerolíneas, YPF. YPF es orgullo de todos los argentinos. Es paradójico verlo a Milei con el mameluco de YPF cuando es una empresa pública. Es la principal empresa argentina. Nuclearelectrica Argentina, que está dentro del listado de empresas a privatizar, es otro caso de una empresa. Está en un sector como el sector nuclear, que es estratégico. Los estados en general suelen estar en el sector nuclear. Es una empresa que funciona bien, que tiene personal capacitado, que genera a su alrededor un entramado de empresas de servicios vinculados al sector nuclear. Entonces, en relación a las empresas públicas, y me parece que en relación a muchas de las cosas que tienen que ver con el Estado, la respuesta tiene que ser mucho más pragmática. O sea, ¿qué objetivo? Si ese objetivo, el instrumento que se elige, cumple o no con esos objetivos, y si no lo cumple hay que cambiarlo. Si la empresa, es mucho más complejo administrar una empresa pública que una empresa privada,
Porque una empresa privada, los objetivos son simples. Hay que maximizar los ingresos, hay que maximizar el valor del accionista. En una empresa pública vos tenés objetivos comerciales y también no comerciales. Ahora, es injusto que la sociedad financie empresas que funcionan mal. Y me parece que ese es un debate que nos cuesta mucho dar este lado. Y vos, Eduardo, ¿cómo estás viendo la presencia del Estado en las economías globales y también en las empresas que mencionaba recién Gonzalo? Bueno, te diría que el tema Estado se está discutiendo hoy en todo el mundo por los mismos motivos que planteamos el tema del desarrollo, la industrialización. Sí, creo que digamos, la aparición de estas economías asiáticas, puntualmente China, obliga a rediscutir todo. Si vos vas a inicios del siglo 2003, pongamos 2004, creo que todavía la discusión era la de la liberal tradicional, ¿no? Es decir, ¿cuál era el mejor Estado? Era el Estado que tenía un conjunto de resguardos contra la opresión, contra el Estado opresor, el Estado democrático, ¿no? Que tenía que rendir cuentas, división de poderes, y un conjunto de medidas que permitieran, digamos, que los actores privados se desempeñen. Es decir, había un lugar para el Estado, sin duda, pero para las instituciones en general, digamos, por ejemplo, los últimos premios Nobel de Economía, ¿no? Acemoglu, Robinson, el libro de este famoso bestseller, ¿Por qué fracasan las naciones? Era contra el Estado opresor. Y hoy creo que la balanza se está inclinando más a reconocer la importancia no tanto del Estado con restricciones, cuanto del Estado fuerte. Es decir, porque si vos tenés un Estado débil, no puede cumplir ninguna función, digámoslo así. Es decir, ¿cuál es el rol del Estado? Puede tener 10 millones de roles del Estado, pero si el Estado es totalmente inoperante o no tiene capacidad para ejecutar políticas, no tiene poder infraestructural, diría Michael Mann, no vas a ningún lado. Puede recaudar mucho, pero digamos de repente 90% de los recaudas se van en camino. Entonces ahí aparecen más las discusiones, que algunas son viejas, no estoy diciendo que sean nuevas, digamos, de la distinción entre sociedades fuertes y estados débiles. Argentina es un caso típico de una sociedad fuerte con un estado bastante débil, por motivos históricos, no voy a entrar en eso hoy, pero una sociedad muy movilizada, una sociedad que reclama, una sociedad con mucha capacidad de veto, con un Estado que está, digamos, sujeto a un conjunto de incentivos que no... Digamos, la política en general, no me refiero al Estado, la política es un conjunto de incentivos que hacen que el Estado, en definitiva, pueda cumplir con pocas cosas. Digamos, ni siquiera garantiza una moneda en este sentido. Obviamente que se precisa algún tipo de equilibrio entre el Estado fuerte y, los resguardos contra el Estado opresor. Pero me parece en el caso de Argentina el gran problema que tenemos no es el peligro de un Estado opresor. Por suerte, hoy creo que lo que hay que repensar es cómo creamos un Estado fuerte, cómo creamos un Estado que no sea por lo menos tan débil. Entonces ahí creo que hay varias cuestiones a discutir. Los vetos, ¿no?, que operan sobre el Estado de todo tipo. Además de ser un Estado que tiene división de poderes, tenemos un Estado federal, ni siquiera tenemos una política nacional. Esto se profundizó con la Constitución del 94. Es un Estado que bajo cualquier métrica es bastante poco eficaz. Es decir, desde que se toma una decisión hasta que se la termina de ejecutar demora muchísimo. No porque, digamos, creo que también hay una discusión. Cuando se habla de capacidades estatales se suele pensar más que nada en algo, lo que en la literatura económica lo llamamos, no sé, capital humano, por ejemplo, ¿no? La capacitación de los funcionarios. Y no es tanta la capacitación. Si miramos el tema de la moneda, uno diría, bueno, la gente que está en el Banco Central de Argentina, pongamos, no voy a hacer nombres, tiene menos capacitación que la gente que está en el Banco Central de Paraguay o de Perú. No lo sé, pero supongo que no. Yo creo que acá hay una inconsistencia entre las necesidades de la política y, digamos, las capacitaciones de la gente. Vos podés tener gente muy capacitada, pero si la tenés para hacer cosas que no son sus funciones, digamos, no va para ningún lado. Entonces, hay un tema de inconsistencia en general de la política. Tenemos un Estado muy fragmentado y tenemos muchos actores. Esto creo que es el rasgo argentino desde inicios del siglo XX hasta hoy. Muchos actores con capacidad de veto. Muchos actores con capacidad de veto, muchos actores con capacidad de obstaculizar medidas.
Y esto lo que hace que tu Estado sea, que demore más, que tenga costos mayores, que tenga que recaudar mucho más para hacer lo mismo, que no logre objetivos mínimos como la moneda, que aumente mucho el presupuesto, pongamos, de educación y cuando vas a las métricas comparado con el resto de la región tenés resultados muy malos en educación, en salud. Digamos, esto se está viendo en Occidente en general, ¿no? Es decir, Estados Unidos, ¿cuánto gasta en salud? Creo que el último dato que había visto, cerca del 9% del PBI. Ahora, cayó la esperanza de vida, por ejemplo, ¿no? En los últimos años. Hay algo que está fallando para el sistema. Yo creo que en el caso argentino, creo que tenemos un Estado, y no es un problema del tamaño del Estado ni de los roles que tiene que desempeñar el Estado solamente. Yo creo que el Estado argentino, si lo tomás por porcentaje del PBI, creo que para un país de nuestro nivel de ingreso es bastante grande, sin ser elefantiásico, ese tipo de frases que se usaban antes. Es bastante grande. Supuestamente tuvimos varios años en donde se hablaba de un Estado presente que debía cumplir un montón de roles, pero cuando medís realmente lo que el Estado pudo hacer, digamos, es muy poco. Ahora esto, vuelvo sobre el tema, ¿es un problema de los funcionarios que integran ese Estado? ¿Es un tema de las reglas de juego bajo las cuales se organiza este Estado? Yo creo que es esto último. Tenemos un Estado con está sujeto a muchísimos vetos y tiene poca capacidad para ejecutar decisiones justamente porque, pongámoslo en un ejemplo concreto, a ver, no quiero que se interprete mal, ¿no? Pero si la comparación es con China, que es lo que está obligando al debate público en el mundo, ¿no? La hidroeléctrica de las Tres Gargantas, ahí en el río Yangtze, ¿no? Años 90. Para hacer la hidroeléctrica tuvieron que desplazar, creo que 1,5 millones de personas. Sacaron de un lugar y las pusieron en otro. Sin grandes represiones, pero estamos hablando de la mitad de la capital federal, es prácticamente La Matanza. En la Argentina tenés 4 casas por donde pasa una ruta y la ruta no se termina. Entonces, o resolvemos este tema o vamos a seguir con este Estado completamente inoperante. ¿Sería un Estado más autoritario? No, porque también, digamos, vos tenés estados muy represores. A Argentina no le faltó dictaduras, no le faltó, digamos, represión, y sin embargo tampoco cumplió con ningún objetivo desarrollista, ni pudo transformar la sociedad. Justamente, diría, en los años 70 se impuso una idea de que había que domesticar a la sociedad. Digo, en Argentina y en América Latina, ¿no? El pinochetismo fue un ejemplo típico de, bueno, es necesario bajar las demandas de la sociedad, un Estado que por las buenas o las malas disciplinase. En el caso argentino no funcionó. Es más, diría, si comparamos con la región, las dictaduras argentinas, creo que este es un indicador. En el resto de la región las dictaduras duraron 20 años, 18 años, en Brasil 24 años. No, 20 años en Brasil. En Argentina ninguna pasó de los 8, ninguna llegó a los 8 años. Es decir, ni siquiera se pudo sostener, digamos. Es decir, hay algo estructural, creo que tiene más relación con esto que llamamos una sociedad fuerte, una sociedad más movilizada, con más clases medias, con más diversificada, una sociedad que tiene un conjunto de atributos indiscutibles, pero con un Estado con poca capacidad para gestionarlo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, también requiere un gran debate, requiere grandes consensos, requiere un diagnóstico por lo menos, pero creo que lo que necesitamos es redefinir las reglas de juego en general del Estado. No es solamente qué es lo que debería o no debería ser, cuál es, si el Estado es el deseable, digo, el tamaño de ese Estado es el deseable o no, si tiene que ser más grande o tiene que ser más chico. Creo que el problema principal es que precisamos redefinir, digamos, las reglas que organizan ese Estado. Sí, y yo agrego una cosa. Me parece que, a pesar del triunfo de Milei, me parece que no tenemos una sociedad anti-Estado. Cuando vos hablás del Estado en concreto, la mayor parte de los empleados públicos o son policías, o son docentes, o son enfermeros o médicos. Cuando vos a la mayor parte de la sociedad le hablás del Garraham o le hablás de
del policía de la esquina, o le hablas del docente al cual lleva a sus hijos a la escuela, en general les parece bien que estén, les parece bien que tengan buenos sueldos. Yo creo que no tenemos un problema de la sociedad con el Estado. Sí me parece que lo que está faltando hace rato es un problema del Estado con la sociedad, de un Estado tal vez con menos objetivos, pero objetivo que tiene objetivo que resuelva. Me parece que lo que ha pasado es que muchas veces nos hemos acostumbrado a dinámicas en las cuales era mucho más relevante armar un nuevo programa que teóricamente resuelve un determinado problema, pero cuando vos mirabas cuáles son los recursos que tenía asignado el programa, decías, pero esto es el 0,001 de lo que necesita el problema, pero lo relevante es la foto que se sube a la red anunciando que se está resolviendo ese problema. Me parece que lo que la sociedad en el voto a Milei, más que un voto anti-Estado, y un voto anti el Estado que tenemos, esta cosa de decir, no, basta, resolvé problemas. Y me parece que ese es un desafío enorme, me parece que de este lado nos cuesta mucho esto, y nos cuesta mucho porque muchas veces aparecen estas lógicas de, bueno, pero no podemos discutir esto porque están los compañeros de tal lugar o están los compañeros de tal otro lugar. Y la verdad que al final, no discutiendo porque no podemos desafiar determinados status quo, aparece una sociedad y termina votando un tipo con una motosierra y hay una sociedad que dice, bueno, rompamos todo. Y me parece que ese es el peor equilibrio. Así como antes decíamos, el peor equilibrio para el problema de la moneda es dolarizar, el peor equilibrio para el problema del Estado es que aparezca un tipo y diga, no hace falta el Estado, porque nos lleva a un peor lugar. Sí, yo me quedo pensando cómo transformar ese alto grado de participación social de alguna forma, que no está en otros países y sí está en Argentina, en una virtud para esa construcción del Estado y no en una dificultad, porque creo que de alguna forma fue una virtud para la historia de Argentina. Yo no creo que haya sido una dificultad o algo que nos haya estancado en ese proceso. ¿Cómo hacer? Sí, yo lo vi con miles de ejemplos, no solamente el programa chiquito que nadie recuerda y que como también es presupuestariamente chiquito, nadie lo siente una obligación del Estado cumplir, entonces también es discrecional a cuánta gente va a cubrir, ¿no? Creo que hubo un exceso de eso, sobre todo en periodos de administración de escasez. Creo que en eso la política universal, la política por ley, la política clara, transparente, es un poco la que tiene que estar para quedarse y en la medida que le transforma la vida a la gente después la defiende en el mediano plazo, que es un poco lo que no pasa con un montón de las políticas y con otras sí, ¿no? Y lo estamos viendo en la calle. Creo también que hay en esa nueva forma de vincularse el Estado con las personas también es alrededor de su vida de otra forma, ¿no? Porque si alguna vez fue, bueno, yo aparezco a través de tu recibo de sueldo, en vos, trabajador, que te vas a dar vuelta y vas a llegar a tu casa y te voy a dar a vos la seguridad social para cubrir a todo el resto de tu familia, ¿no? Ese modelo que se desarmó hoy o que nunca fue del todo eficiente tampoco a nivel humano. Creo que en esto de la gente teletrabajando, de trabajando en otros lugares, no encontrándose para sindicalizarse o dándole más dimensión a otras esferas de su vida, como es el uso del tiempo, creo que el Estado tiene que repensarse entero. Creo que algo de lo que vos decías de la educación y la salud también tiene que ver con esto de que tienen que empezar los Estados para adelante, sobre todo con la construcción de sistemas de cuidado y con la economía del cuidado, que va a ser uno de los sectores que más va a generar empleo en el futuro y muchos otros de los que hoy hablamos no está proyectado que lo generen. Creo que ahí hay una discusión grande para repensar cómo aparece el Estado en tu vida, en una vida distinta, en la cual no transitas de la misma forma en las urbes, no transitas el tiempo de la misma forma, ni siquiera constituís la familia que el Estado alguna vez pensó que vos ibas a constituir. Creo que ahí hay un esfuerzo, además, para que vos, trabajador o persona, directamente te vincules con el Estado en general y no con las distintas ventanillas del Estado, ¿no? Que eso es algo que fue proliferando cada vez más y en la medida en que además gestionan coaliciones que están también a su vez divididas, son todavía más las ventanillas y más en un gobierno federal. Así que creo que ahí tenemos un gran desafío, pero bueno, vamos a escuchar en los próximos programas qué piensan nuestras y nuestros invitados. Antes de irnos, vamos a brindar. Vamos a brindar y queremos agradecer a Distribuidoras Barricas, Bodegas de Tierra del Fuego, que son nuestros sponsors aquí. Bueno, la verdad. por nuevos consensos. Por nuevos consensos.